interpolación de cadenas vamos a hablar básicamente, evidentemente, de las F-strings, que es una nueva forma de volver a formatear las cadenas en Python. Aquí tenéis una definición sacada de la Wikipedia, una definición muy general, que es que bueno, al final lo que queremos que es un código, meterlo dentro de una cadena y que Python lo interprete de la forma más sencilla, con la sintaxis más simple posible y más eficiente y sobre todo más legible. Vale, aquí tenemos una diapositiva que me hubiera gustado ver al final. Podéis ejecutarla ahí con el Shift R, con el que tenéis un ejemplo totalmente completo de... Aquí. Sí, Enter, perdón. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo totalmente completo de casi todas las funcionalidades que tienen las F-strings y que si nos da tiempo, que lo veo bastante fastidiado, podríamos ver al final. Así que pasa al siguiente. No está la cosa para jugar mucho con el proyecto. Bueno, venga, sigue, dale. Vale, esta feature, que ya estaba en numerosísimos lenguajes antes, se propuso en la PEP 498 y finalmente se aprobó con cierta polémica, como podremos ver al final, ¿vale? Porque esto tuvo su polémica. ¿Cómo se había hecho esto antes? Pues antes teníamos tres métodos. Teníamos el operador de interpolación, que era el printf formatting, que es el tanto por ciento de toda la vida, que, vamos, básicamente, bueno, si quieres pasar un poco más rápido. Siempre con el espacio. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se podía formatear, por ejemplo, una tupla. ¿Vale? Si quieres poder ejecutarla y lo vemos. Luego, si pasamos a la siguiente, podéis ver cómo se formatea. Aquí es un objeto que está mapeado. Aquí en este caso es un diccionario, ¿vale? Y también hay una cosa que no todo el mundo conoce, pero no se puede también de esta forma formatear un diccionario. Y luego tiene sus ciertos problemas. Una de las desventajas que necesita especificar siempre el tipo de conversión. Aquí si lo ejecutamos nos dará un error, ¿veis? Y si seguimos aquí, otra de los problemas más importantes y el que tenemos que siempre saber que es que nos permite que se ejecute, se formatee un elemento, pero cuando ya tenemos más de un elemento debe ser siempre o una tupla o el objeto de mapeo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que, por ejemplo, si nos equivocamos en la máscara de formato ponemos solamente un elemento, pues veis que nos falla miserablemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una posibilidad de una programación más defensiva, que sería que siempre al final generar un solo elemento. Aquí veis como una tupla la hemos metido dentro de otra, de forma que tenemos siempre un elemento. Y la otra forma es conocer siempre el número de elementos, lo cual ya sabéis que es pues, muy poco flexible, ¿no? Si nos equivocamos en el número de elementos tendremos un error, pero de todas. El siguiente forma, este era el método favorito, y me imagino que el método favorito de muchos hasta conocer las F-strings, que es el format string, ¿vale? Comparte muchísimos de los mecanismos con las F-strings, pero es un poco más verboso. Si pasas a la siguiente, aquí vemos como si lo hacemos de una forma más canónica, podéis ver como la variable tenemos que ponerla aquí y al final tenemos que verla dentro del código. ¿Es cierto? Sí, es que a la izquierda. Es cierto que podemos simplificar esta sintaxis, como podemos ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hemos puesto el operador simplemente con las llaves y aquí tenemos puesta la variable. Eso hace que nuestro código quede un poco descontextualizado, ¿vale? Sin embargo, aquí con la F-string se ve que es mucho más legible. Tenemos claramente la variable y aquí tenemos su valor. Y el último formato, que voy a pasar muy rápido, eran las templates, que más que una forma de formatear texto, era una forma de sustituir texto. Esto se hizo como alternativa al tanto por ciento, al operador de interpolación. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo rápido, veis cómo se sustituye, es muy sencillo, no te permite, si pasas adelante, no te permite ni usar nada con el protocolo format, no se puede hacer conversiones, vamos, tiene muy poca flexibilidad. Y ya vayamos al tema que nos ocupa, las F-strings. ¿Qué son las F-strings? Bueno, volvemos a repetir, es una forma de ejecutar código dentro de una cadena y que se evalúe en tiempo de ejecución. Aquí veis un ejemplo muy sencillo, ¿veis? Siempre nos va a devolver un objeto, un tipo objeto. ¿Y qué cambio nos supone? Bueno, pues podemos estar tranquilos porque no nos supone ningún cambio. Los tres métodos que he explicado anteriormente siguen contemplarse y siguen totalmente vigentes. ¿Y las ventajas? Bueno, la primera yo creo que es la claridad. Si paso directamente el ejemplo, aquí vemos los... Bueno, no he puesto el de las templates porque realmente no se usa ya mucho. He puesto los dos anteriores y veis como lo que hemos dicho antes. El contexto del código yo creo que está mucho más claro en el ejemplo con las F-strings, que si vemos por aquí en el de interpolación evidentemente se ve muy descontextualizado y en el format mejora pero es demasiado verboso. Si lo ejecutamos al final el resultado va a ser el mismo, pero
Bueno, y luego tenemos el rendimiento. Las F-string básicamente lo que van a hacer es irse al operador de conversión que tenga la cadena, generalmente automáticamente hará el STR y lo va directamente a unir con la parte literal. Eso hace que esté a nivel de rendimiento exactamente igual, bueno, incluso un poco mejor que la interpolación, pero sea un rendimiento superior al de format. Aquí veis esta función, si la ejecutas veréis que aquí, como nos llama al load method, y aquí tiene un call method, ¿vale? Esto sorprendentemente en Python suele ser bastante pesado. Si vamos al siguiente ejemplo, ¿vale? Bueno, esto es lo que he explicado antes. Si lo hacemos con las F-strings, ejecutamos lo mismo y veréis que esas llamadas pues, ya no están presentes. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos adelante y podemos poner un pequeño ejemplo con un tiny, ¿vale? Solamente vamos a hacer 1.000.000 de veces una operación de formateo con los tres y si esto no me deja mal debería ganar las F-strings. Si no voy a quedar aquí fatal. Bueno, falta uno que se lo estaba pensando, ¿ves? Concuerda todavía con lo que estamos diciendo. Si seguimos adelante, ¿cómo funciona? Vale. Tenemos dos partes. La parte de compilación solamente va a detectar errores de sintaxis. Errores de sintaxis básicamente va a ser que nos dejamos una llave que se quede coja. Poca cosa más para detectar en compilación. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con las expresiones que pongamos dentro de la F-string como tal. ¿Vale? Que es lo que se va a evaluar en la parte de la ejecución y la que tendrá pleno acceso a variables globales y locales. Si pasamos, finalmente estas dos expresiones son totalmente equivalentes. ¿Vale? Si veis, son muy sencillas, pero es lo mismo que si hiciéramos el STR de Java y devolviéramos igual. ¿Cómo se usan? Bueno, pues esto va a ir rápido porque esto lo tenéis en la sintaxis, pero se le pone, hay que anteponerle el prefijo F, o F mayúscula. El tratamiento por lo demás es absolutamente igual a cualquier otra cadena. O sea, si empezamos con un carácter tenemos que terminar con el mismo carácter, si queremos alternar caracteres, los de dentro no pueden ser iguales, etcétera, etcétera. Y una vez tokenizada la F-string, la descompone en la parte literal y la parte del código que es la que está englobada entre llaves. Bien, para escapar una llave, ¿cómo lo hacemos? Simplemente la doblamos, ¿vale? Y dentro de la expresión del código no está permitido ni el carácter de comentario, esto es importante conocerlo, ni el carácter de escape. Este comentario se puede solventar de todas formas, este último, el carácter de comentario no tiene solución, pero el otro se puede solventar usando el triple quoting, o sea, poniendo las 3 comillas. Si pasas adelante, luego tengo un ejemplo en el que se ve claramente. Si pasas adelante, bueno, esto es lo que nos dice eso, que al final también podemos optar por forzarle un tipo de conversión. Si le ponemos S, convertirá a STR, luego tenemos el rep y el ASCII, ¿vale? Y también se puede utilizar modificadores, porque básicamente al final nos devuelve un objeto que si tiene un método format se va a ir directamente a los modificadores de format. Si pasamos adelante, aquí veis un ejemplo completo en el que sale todo lo que acabo de decir. Intento poneros todos estos trucos, veis cómo está el triple quoting, cómo escapamos las llaves, cómo aquí conseguimos que salga también el carácter literal a pesar de que está dentro de la expresión, porque veis que le estamos haciendo un upper, y como un datetime le estamos poniendo una parte, es que no se ve entera, está cortado por aquí, correcto, le estamos poniendo el formato directamente al datetime y con hora, a pesar de que es un decimal, que ya sabemos que no es la hora, pero bueno, estamos jugando con la parte de los modificadores de formato. Bueno, una cosa que me gustaría también señalaros es que se puede poner en modo row. ¿Qué significa poner en modo row? Que el carácter de escape no va a ser interpretado. En este caso, si pasas adelante, puede ser muy útil para expresiones regulares. Imaginaros que necesitamos calcular parte de la expresión regular, la necesitamos calcular aquí, pero si queremos tener, por ejemplo, aquí por ejemplo estamos diciendo que exista un espacio o ninguno después del igual, ¿vale? Y esto nos lo machea perfectamente, a pesar de que lo hemos calculado aquí. Eso nos puede podemos conseguir algún hack interesante con eso. Si pasamos adelante, bueno, aquí ya voy a explicar algunos casos más concretos, más visuales. Aquí tenemos con objetos. Esto es lo que hemos comentado anteriormente. Tenemos el STR, que es el que llama automáticamente la F-string, y tenemos el rep, ¿vale? Este no lo hace automáticamente. De hecho, que si creamos nuestro objeto aquí, podemos, por un lado, cuando lo ejecutemos, nos dará directamente, si llamamos al R aquí, nos dará la zona de la representación, que está aquí abajo, y si lo hacemos directamente, él cogerá el automático que es el STR. Perdonad que vaya un poco rápido, pero no hay más remedio. Las excepciones, esto por ejemplo me parece muy útil, porque antiguamente pues teníamos que poner aquí STR de la excepción, y etcétera, etcétera. Ahora directamente cogemos una excepción, decimos, oye, que ha ocurrido un error, y podemos poner directamente el error, porque automáticamente se convierte en string.
El multiline, os estaréis preguntando, bueno, si tengo que poner una cadena muy larga y mi código quiero ponerle 80 caracteres de marras, ¿cómo lo hago? Simplemente antepongo la F en todas las cadenas y al final nos construirá una única línea. ¿Vale? En este caso, incluso no hubiera sido necesario, porque aquí no estoy usando código. Podría haberle omitido la F, pero para que se quede mejor, que por buenas prácticas, casi si metemos en una línea F, pues se la ponemos en todo. Aquí tenéis un ejemplo de un operador ternario, veis cómo es muy visual también. Una función lambda, aquí lo estamos elevando 3 al cuadrado, ¿vale? Nos da un string en este caso, evidentemente, todo da un string. Aquí tenemos una lista anidada y vemos cómo convertimos a Fahrenheit de una forma muy, yo creo que muy visual, la verdad que entra por los ojos. Bueno, el handy formatting esto no es exclusivo lo primero que voy a decir es que no es exclusivo, esto ya estaba con format, pero quería que tuvierais también el ejemplo de cómo se podría hacer dentro de la F-string y veis cómo formateamos a la izquierda, derecha, centro, etcétera, etcétera. Aquí tenéis con la función pi, el número pi, cómo se puede representar. Y como bonus track yo os pongo cómo se puede debugar a partir de la 3.8. Esta funcionalidad no está todavía presente, pero a partir de la 3.8, eso de debuguear, que nadie hace lo de imprimir las variables, eso ya sabemos que ninguno lo hacemos, pero en el caso de que algún loco quiera hacerlo, en la 3.8 podremos poner esta sintaxis tan sencilla, es decir, ponemos el nombre de la variable igual y cuando nos lo represente, nos lo va a representar como nombre de la variable y su valor en ese momento. Exactamente igual si usamos una función aquí, nos pondrá qué función hemos usado y su valor en ese momento, lo cual yo creo que para los mancos va a estar muy bien como yo. Bueno, este no lo puedes ejecutar, bueno, ejecútalo, pero te dará un sintaxis error miserable aquí, porque el libro este está puesto en el notebook, que está en 3.6, y ahora muy rápidamente os voy a decir cuáles son los que yo considero. ¿Vamos bien de tiempo? Madre mía, porque voy aquí como una moto. Perdonad. Bueno, pues aquí tenemos las cosas que considero que son las peores, las posibles fallos que puede tener el tema este de las F-string. En primer lugar, que necesita Python mayor o igual a 3.6. Bueno, eso no sé si considerarlo un error o realmente todos deberíamos estar pensando ya está en Python 3, pero bueno, todos tenemos código legacy ahí que evidentemente hay por ahí algún proyecto de portarla, que ya existe algún proyecto que ha portado las F-strings hacia Python 2, pero no lo considero la forma más adecuada de proceder. Bueno, los docstring, como hemos dicho anteriormente, el código de los docstring se evalúa en tiempo de ejecución. Eso hace que imposibilite totalmente que el código de las F-string se evalúa en tiempo de ejecución, por lo cual no nos vale para formar una docstring. El quoting, vale. La sintaxis del quoting, como hemos visto antes en el ejemplo ese que tenía comillas triples, comillas, etcétera, etcétera, puede resultar algunas veces bastante intrincado, ¿vale? Y sobre todo con el tema de los diccionarios. Aquí estáis viendo un diccionario. Esto no es válido ahora en el PEP que tenemos ahora, esta sintaxis no es válida, pero existe otra PEP nueva, la 5.3.6, en el cual se está proponiendo por eso, que no haya que hacer esa alternativa con comillas simple aquí, comillas doble, para que, digamos, todo sea un poco más coherente y no resulte tan difícil, entre comillas, a la vista. Esta PEP está ahora mismo parada, porque está en espera de que algún desarrollador del core quiera cogerla y que quiera tirar del carro. Se lo podemos preguntar a Pablo, no sé, si quiere, pero vamos. Luego tenemos con los diccionarios. ¿Qué pasa con los diccionarios? Los diccionarios... Espera. Voy a batir el récord de velocidad, eso. Bueno, los diccionarios lo que pasa con ellos es simplemente el que con las F-string algunas veces puede resultar un poco más verboso que, por ejemplo, usando format. Aquí veis, como tenemos un diccionario y aquí con una format es muy fácil de descomponerlo, aunque habrá gente que diga, no, esto de coger un diccionario y ponerle el doble asterisco, eso está muy mal, etc. Pero bueno, todos sabemos que lo hacemos. Y esto es muy visual, sin embargo, esto, ya sabéis, el problema que hemos dicho antes, tenemos que poner la key entre comillas, etcétera, etcétera, lo cual puede resultar pesado, recargado, como queráis. Y quizá el problema principal que tienen las F-strings es con login. Ya sabemos que la librería de login es una librería bastante antigua y que ha sido adaptada muy a duras penas, y el problema que tiene un F-string cuando se genera es que se llama automáticamente al método str. Así que si vamos al ejemplo, veis como aquí estamos configurando el login a nivel de info y, sin embargo,
cuando nosotros ejecutamos esto a nivel de debug, si lo ejecutas, sorprendentemente, la parte que está dentro del STR se nos va a imprimir, cuando esto nunca debería haberse impreso. Y es por lo que os digo, cada vez que se genera el fstring llama al STR. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos un volumen de login brutal, en este caso va a ser preferible usar el operador de interpolación al fstring hasta que eso lo solucione. Bueno, esto es lo que os comento aquí. Y esto pues sí funcionaría, no sé si... Bueno, paso adelante porque, vamos, básicamente no se vería nada. Está bien hecho porque no se ve nada. Bueno, y el último caso, lo que os comenté al principio de la parte de la crítica, era que, claro, ¿qué es la mayor crítica que ha sufrido esto en los foros de Reddit y de todos estos sitios? Ha sido que dicen, oye, ¿no se suponía que en Python debería haber solo una manera y únicamente una de hacer las cosas? Y ya vamos por la cuarta. Entonces la gente decía, madre mía, otra cosa para hacerlo, si ya podemos hacerlo con formas, podemos hacerlo con el otro operador de interpolación. Sin embargo, bueno, ya juzgad vosotros mismos. Yo creo que es una funcionalidad que aporta sobre todo nuestro código una legibilidad tan que no creo que me parece muy bien incorporada a la parte de Python. Y ahora, después de todo esto, me gustaría que esta diapositiva que estamos viendo la tengáis más en contexto y vamos, si hay alguien que no comprenda algo, pues me puede preguntar cualquier cosa. Y muchas gracias. Y perdonad sobre todo la parte del principio que, bueno, ha habido problemas técnicos, pero espero que hayan sido menores y que al final os haya gustado la charla. Si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas? No, sobre lo del login que has dicho, ese problema estuve hablando yo con mi jefe y me dijo exactamente lo que habías dicho del login, y nosotros lo que usamos en nuestra empresa es el del @s y estuve comparando y era el más eficiente. No sé si quiero saber si... Vale, pues saber eso nada más. Saber si es el más eficiente de los 4 cambios. Para el login, digo. Bueno, por lo que yo he comprobado con las pruebas que he hecho, el más eficiente siempre para la parte de login ha sido el de interpolación, que fue el original y que, ya te digo, la librería de login se ha portado al portarla de una versión a la otra, no ha sufrido apenas cambios. Y yo creo que está muy optimizada todavía para la parte original del tanto por ciento de la interpolación y con eso sufre mucho. ¿Vale? Esperemos que ya algún día cojan esa librería y la pongan en condiciones. La última. ¿Alguien tiene alguna más? Pues un fuerte aplauso para Jorge Luis. Muchas gracias. Solo añadir que el repositorio lo tenéis puesto en la parte de la charla y ahí tenéis todos los ejemplos, etcétera, etcétera. O sea, que ahí lo tenéis documentado. Como hemos ido un poco rápido, creo que está claro y que si tenéis alguna duda me contestáis por donde sea.